Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El aire estaba cargado de humo y especias, un olor denso que se mezclaba con el murmullo áspero de voces de diferentes especies. La subasta galáctica era un lugar donde todo se compraba y se vendía: armas, tecnología prohibida, recuerdos robados de civilizaciones muertas y personas. El estrado central estaba iluminado por luces frías, diseñadas para resaltar los cuerpos, como si fueran simples mercancías. Los compradores, cubiertos con túnicas de distintos colores, observaban con ojos avaros desde las gradas, levantando sus manos con gestos rápidos para ofrecer precios. Los esclavos iban saliendo uno a uno, exhibidos, encadenados, despojados de su dignidad. Algunos eran fuertes y musculosos, vendidos como gladiadores o guardias. Otros, de belleza extraordinaria, eran subastados como acompañantes exóticos. En un rincón del escenario, esperando su turno, estaba Alira. La joven de piel azulada y cabello largo y oscuro mantenía la cabeza gacha, intentando hacerse pequeña, como si deseara desaparecer. Su pierna derecha, rígida y marcada por cicatrices, apenas podía sostenerla sin el soporte metálico que alguna vez había tenido. Una marca en el cuello, un tatuaje forzado con fuego, recordaba a todos que había sido catalogada como defectuosa. El subastador, un hombre obeso de voz retumbante, la empujó con brusquedad hacia el centro del escenario. «Siguiente mercancía», anunció con desprecio, levantando la mano enguantada. Una hembra seiliana, joven, aunque defectuosa. Las risas estallaron entre algunos asistentes. ¿Quién querría una carga como esa? Ni siquiera puede caminar bien. Podría servir para limpiar suelos, nada más. Las carcajadas pesaban como cuchillos en el pecho de Alira. Sus ojos plateados brillaban bajo la luz, no de orgullo ni de desafío, sino de dolor. Bajó la mirada, apretando los labios para no llorar. Sabía que llorar solo provocaría más burlas. El subastador esperó, mirando a la multitud. Nadie levantó la mano. El silencio se volvió incómodo, pero rápidamente se transformó en cruel indiferencia. Algunos compradores ya ni siquiera la miraban, volviendo sus ojos a la siguiente lista de esclavos que esperaban mejores ofertas. ¿Nadie?, bufó el subastador, frustrado. Hizo un gesto hacia los guardias. Llévenla de regreso. Tal vez la vendamos como chatarra a los laboratorios. El corazón de Alira se detuvo por un instante. Sabía lo que eso significaba. La desmembrarían para estudiar sus órganos, la despedazarían como si fuera un objeto. Cerró los ojos y deseó desaparecer. Fue entonces cuando una voz se alzó, firme y clara, rompiendo el aire como una espada. «Yo la elijo». Un murmullo recorrió la sala. Todas las miradas se giraron hacia la fuente de aquella declaración. Un hombre alto, de piel morena y cabello oscuro, vestido con ropas sencillas de viajero, se había puesto de pie entre la multitud. Sus ojos marrones brillaban con una calma inquebrantable. Diego. Nadie lo conocía, pero su sola postura emanaba algo distinto. No tenía la expresión ansiosa de los mercaderes, ni el deseo oculto de los esclavistas. Miraba directamente a Alira, y solo a ella, como si nada más en el mundo importara. ¿Tú? El subastador soltó una carcajada seca. ¿Un humano? ¿Y la eliges a ella? Diego dio un paso adelante, sus botas resonando contra el suelo metálico. Sí, quiero a ella. El público estalló en risas y comentarios burlones. Debe estar loco. Con tantas opciones, eligió la desechada. Seguro no sabe nada de comercio. Pero Diego no respondió. Sus ojos nunca se apartaron de Alira. Ella lo miraba incrédula, con el corazón golpeando en su pecho como nunca antes. Estaba acostumbrada a ser invisible, a que todos desviaran la mirada de su cuerpo marcado, a que nadie la eligiera jamás. Y ahora, alguien no solo la veía, la estaba reclamando. El subastador, aún desconcertado, golpeó la mesa. Muy bien, humano. Si tienes los créditos, es tuya. Diego arrojó un pequeño dispositivo de pago, con la cantidad justa. Ni un crédito más ni un crédito menos. El subastador bufó, molesto porque había esperado que la negociación se inflara con la risa del público, pero no tuvo opción. Las cadenas de Alira se soltaron con un chasquido metálico. Sus muñecas enrojecidas quedaron libres por primera vez en años. Ella levantó la mirada hacia Diego, sin saber qué decir, con la voz atrapada en la garganta. Él se acercó despacio, sin la brusquedad de los guardias, sin la mirada fría de los compradores. Se inclinó frente a ella, ofreciéndole su mano. ¿Quieres ser mi compañera?
Le preguntó con suavidad, en un tono que no pertenecía a ese lugar inmundo, sino a otro mundo completamente distinto. Alira tembló. Su respiración era rápida, sus labios entreabiertos. Nadie le había preguntado jamás qué quería. Nadie había considerado que tenía voz o elección. Y ahora, un humano la estaba invitando, no como objeto, sino como igual. El silencio de la sala se volvió absoluto. Nadie se reía ya. Todos esperaban su respuesta. Ella miró su mano, cálida, fuerte, firme. Y aunque el miedo aún la atenazaba, aunque el dolor del pasado seguía marcado en cada cicatriz, en ese momento sintió que tal vez su destino podía cambiar. Tomó la mano de Diego. Y la sala, que antes estaba llena de burlas, se quedó congelada, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. La ciudad espacial de Cardor nunca dormía. Desde las ventanas del refugio en el que ahora se encontraban, las luces de neón parpadeaban en tonos rojos y verdes, reflejándose en los charcos que dejaba la lluvia ácida al resbalar por los muros metálicos. El sonido del agua cayendo sobre las planchas oxidadas del techo era constante, como un tambor lejano que no dejaba espacio al silencio. Alira estaba sentada junto a la ventana, con las piernas recogidas y los ojos perdidos en el resplandor de la tormenta. El ambiente olía a humedad, a metal quemado y a comida callejera que se filtraba desde los callejones. Sus manos delgadas jugaban nerviosas con la tela raída de la manta que la cubría. No entendía nada. No comprendía por qué ese humano había gastado sus créditos en ella. No era fuerte, no era hermosa según los estándares de su especie, y mucho menos útil. La cicatriz en su cuello y la debilidad de su pierna eran recordatorios constantes de lo que le habían arrebatado. Diego estaba detrás de ella, en una mesa improvisada hecha con chatarra. Había conseguido un pequeño dispositivo para calentar alimentos y preparaba algo con paciencia. La luz del fuego artificial iluminaba su rostro, revelando líneas de cansancio, pero también una serenidad que contrastaba con la violencia del mundo en el que vivían. Cuando la comida estuvo lista, se acercó y dejó un recipiente humeante frente a Alira. Ella lo miró apenas, con cautela. El vapor se alzó, mezclándose con el olor metálico de la lluvia. «Come», dijo Diego con voz tranquila, sin exigencia, sin dureza. Alira no respondió. Bajó la vista hacia el recipiente, pero no lo tocó. En cambio, murmuró con la voz quebrada. Podías haber elegido a cualquiera. Hizo una pausa, tragando saliva, a alguien sin cicatrices, a alguien fuerte. ¿Por qué a mí? Diego se sentó frente a ella, apoyando un brazo en la rodilla. No parecía molesto por la pregunta, al contrario, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No quería a cualquiera. Te quería a ti. La joven lo miró, confundida. Nadie había dicho jamás algo semejante. Nadie había visto en ella más que un peso muerto. Sintió como el pecho le ardía, como si las palabras de Diego hubieran encendido algo que había estado apagado durante demasiado tiempo. Él extendió la mano y, con suavidad, apartó un mechón de cabello húmedo que caía sobre el rostro de Alira. Sus dedos rozaron su piel azulada, cálida bajo el frío ambiente. Ella tembló, pero no se apartó. En cambio, trató de cubrir con la manta la cicatriz de su cuello, avergonzada. Diego, sin embargo, tomó sus manos con calma y las apartó. Tus cicatrices no te hacen menos, dijo con firmeza. Para mí, son pruebas de que sobreviviste. El mundo de Alira se detuvo. Sus ojos plateados se llenaron de lágrimas, y por más que intentó contenerlas, rodaron por sus mejillas. Se había acostumbrado a que sus marcas fueran señal de vergüenza, motivo de burla y desprecio. Escuchar que alguien las veía como símbolos de fuerza era un golpe tan inesperado que no supo cómo reaccionar. Diego la abrazó. No con violencia ni con compasión forzada, sino con la ternura de alguien que quiere proteger sin encadenar. Alira se dejó envolver por ese calor, y por primera vez en años no sintió miedo. Tembló, pero era un temblor distinto, nacido de una esperanza que no sabía si estaba lista para aceptar. La lluvia seguía golpeando con fuerza contra los muros, pero dentro del refugio había un silencio distinto. El silencio de dos almas heridas que comenzaban a reconocerse, a compartir un mismo espacio sin necesidad de palabras. Alira apoyó la cabeza en el pecho de Diego. Podía escuchar los latidos de su corazón, firmes y constantes, como un tambor que le decía que estaba viva, que no estaba sola. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro, profundo, liberador. En ese instante comprendió algo que le cambió la vida. Tal vez, solo tal vez, no era el final de su historia. Quizá ese humano había llegado para enseñarle que todavía quedaba un camino por recorrer.
Diego la sostuvo con fuerza, sin soltarla, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. Y Alira, con lágrimas en los ojos, sintió por primera vez que el peso de su miedo no era tan insoportable. Los días pasaron con la lentitud de un amanecer en un planeta olvidado. Alira comenzaba a recuperar pequeños fragmentos de sí misma. Diego había reparado un dispositivo ortopédico encontrado en un mercado de chatarra. Con él, Alira podía volver a caminar, aunque cada paso era torpe y doloroso. Aún así, el simple hecho de ponerse en pie con su propia voluntad era un triunfo. Cada tarde, cuando la lluvia se detenía y las luces de la ciudad se encendían en un espectáculo caótico de colores, Diego la acompañaba a un callejón apartado, lejos de los ojos curiosos. Allí, bajo la sombra de torres oxidadas y tuberías que exhalaban vapor, Alira practicaba. Primero aprender a sostenerse. Después, dar un paso sin caer. Luego, mantenerse firme incluso cuando el suelo resbaladizo parecía querer derribarla. Diego la observaba siempre, con paciencia infinita. No la presionaba ni la juzgaba. Solo estaba allí, listo para sostenerla si tropezaba. A veces, cuando ella lograba dar un par de pasos seguidos sin apoyo, él sonreía con ese gesto sereno que tanto la desconcertaba. Alira sentía un calor en el pecho cada vez que veía esa sonrisa. No era lástima lo que brillaba en sus ojos, sino orgullo. Una tarde, mientras practicaba, escucharon un ruido metálico detrás de los contenedores. Diego se tensó de inmediato, pero Alira, cansada, apenas levantó la mirada. 3 figuras emergieron de las sombras. Vestían túnicas oscuras, los rostros cubiertos con máscaras simples. Sus pasos resonaban en el callejón, seguros, como los de depredadores que ya habían elegido a su presa. Uno de ellos soltó una risa áspera. Así que era cierto. El humano idiota gastó sus créditos en la desechada. El segundo escupió al suelo, avanzando un poco más. Devuélvela. No merece estar libre. Los jefes pagan mejor por los que ya fueron marcados como defectuosos. Alira se congeló. Su respiración se cortó de golpe y las manos comenzaron a temblarle. Reconocía a esas voces. Eran cazadores de esclavos, los mismos que habían estado presentes en la subasta, los que se habían burlado de ella cuando nadie levantó la mano. El pasado volvía por ella, como un monstruo al que nunca había escapado del todo. No, susurró con voz quebrada, retrocediendo un paso inseguro. No otra vez. Diego se colocó inmediatamente delante de ella, bloqueando el paso de los 3 encapuchados. Su postura era firme, el cuerpo erguido como una muralla. Ella está conmigo. Si quieren problemas, tendrán que pasar por mí primero. El cazador que parecía ser el líder soltó una carcajada. ¿Un humano nos va a detener? ¿A nosotros? Sacaron armas improvisadas, tubos metálicos, cuchillos afilados con bordes oxidados, un látigo de energía con chispas azules crepitando en la oscuridad. El callejón se llenó de tensión, de un peligro palpable que cortaba la respiración. Alira sintió como el miedo la dominaba, paralizándola. Su cuerpo quería huir, quería esconderse, quería desaparecer como lo había hecho toda su vida. Su pierna temblaba, y el dispositivo ortopédico chirrió bajo el peso de su cuerpo. La mente le gritaba que no servía para nada, que volvería a ser arrastrada como un objeto inútil. Pero entonces, escuchó la voz de Diego. Firme, grave, como un ancla que la mantenía atada a la realidad. No tengas miedo. No voy a dejar que te toquen. Alira levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él. No había duda en su mirada, ni un rastro de vacilación. Era un hombre dispuesto a luchar, aunque la diferencia de fuerzas fuera abismal. Esa certeza golpeó a Alira en lo más profundo. Por primera vez, alguien estaba dispuesto a arriesgar su vida por protegerla. El líder de los cazadores lanzó un rugido y se abalanzó con el látigo de energía en alto. El resplandor azul iluminó los muros del callejón. Diego lo esquivó por un pelo, tomando un tubo de hierro oxidado que descansaba en el suelo. Lo levantó con ambas manos y lo utilizó para bloquear el segundo ataque. El sonido metálico retumbó en el aire. Los otros 2 cazadores rodearon a Diego, atacando con cuchillos y tubos. Era un combate desigual, 3 contra 1. Cada golpe resonaba en el pecho de Alira como un eco de terror. Ella retrocedió unos pasos, paralizada, sintiendo que sus piernas iban a ceder. Sin embargo, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Cada vez que veía a Diego interceptar un golpe, cada vez que lo veía resistir a pesar de las heridas que ya se abrían en sus brazos y hombros, un fuego desconocido se encendía en su interior. Su miedo se mezclaba con rabia,
una rabia dirigida a todos los que la habían hecho sentir menos, a todos los que la habían reducido a una cicatriz con piernas. El combate seguía, violento, brutal. Diego lograba resistir, pero estaba sangrando. El líder de los cazadores lo empujó contra la pared y levantó el látigo con intención de darle el golpe final. Alira, con el corazón latiendo desbocado, dio un paso al frente. El sonido de su dispositivo ortopédico chirrió, pero no se detuvo. Tomó una piedra del suelo con sus manos temblorosas, y sin pensarlo, la arrojó contra el rostro descubierto de uno de los atacantes. El impacto lo hizo tambalearse, lo suficiente para que Diego recuperara el control y lanzara un golpe devastador con el tubo de hierro. El cazador cayó al suelo con un gemido. El callejón se llenó de gritos y el olor a sudor y sangre. Por primera vez, Alira no estaba huyendo. Por primera vez, había dado un paso hacia la lucha. Y en ese instante entendió que el miedo que la paralizaba siempre había estado ahí, pero ahora tenía a alguien a su lado que lo enfrentaba con ella. Y esa simple diferencia lo cambiaba todo. El callejón quedó en silencio después del combate. Los cuerpos de los cazadores yacían en el suelo, algunos inconscientes, otros huyendo tambaleantes con heridas que tardarían en olvidar. El aire estaba cargado de polvo y el olor metálico de la sangre se mezclaba con el de la lluvia que comenzaba a caer de nuevo desde los ductos de la ciudad. Diego, jadeando, dejó caer el tubo de hierro oxidado que había usado como arma. Sus manos sangraban por los cortes, y una herida en su hombro izquierdo manchaba su ropa de rojo. Aún así, se mantenía en pie, su respiración agitada resonando en el estrecho pasadizo. Alira corrió hacia el con pasos inseguros, el dispositivo ortopédico haciendo eco con cada movimiento. Su corazón golpeaba con fuerza, y una mezcla de miedo, alivio y algo más que no lograba definir la sacudía por dentro. Cuando llegó a su lado, lo tomó de los brazos, notando la sangre caliente que se deslizaba por su piel. «¿Estás herido?». Su voz era apenas un susurro quebrado, cargado de angustia. Diego levantó la mirada hacia ella. A pesar del dolor, en sus ojos no había rastro de miedo ni arrepentimiento. Había una calma extraña, como si todo lo que acababa de ocurrir no fuera más que una confirmación de su decisión. «Vale la pena», respondió entre jadeos, intentando sonreír. Las palabras golpearon a Alira con la fuerza de una verdad imposible de ignorar. Lo miró, sin saber cómo procesar esa afirmación. Nadie había dicho jamás que ella valía la pena. Nadie había arriesgado nada por ella. Y ese hombre, un humano que apenas conocía, había estado dispuesto a derramar su sangre por defenderla. Sus ojos plateados se llenaron de lágrimas. «¿Por qué arriesgas tu vida por mí?». Diego tambaleó un poco, pero se sostuvo apoyando la espalda contra la pared. La luz de neón de un letrero parpadeante caía sobre su rostro, dándole un aire aún más intenso. «Porque eres mi elección, Alira. Y nunca me arrepentiré». Las lágrimas cayeron libres por las mejillas de la joven. No supo en qué momento el miedo que la había acompañado toda su vida se transformó en un ardor que nacía en lo más profundo de su pecho. Temblando, levantó la mano y acarició el rostro de Diego, recorriendo con delicadeza la línea de su mandíbula y la comisura ensangrentada de sus labios. Diego no se movió. La observaba como si cada gesto de ella fuera un descubrimiento sagrado. Alira sintió que el mundo entero se reducía a ese instante, a la intensidad de esa mirada y a la certeza de que no volvería a estar sola. Entonces, sin pensarlo más, se inclinó y rozó sus labios con los de él. El primer contacto fue torpe, lleno de nervios y de lágrimas, pero también cargado de una ternura que hacía olvidar la violencia del lugar. Diego, sorprendido al principio, respondió con suavidad, posando una mano en la nuca de Alira, atrayéndola con cuidado para no lastimarla. El beso fue profundo y tembloroso, como dos almas heridas que buscaban un refugio en la tormenta. Para Alira, significaba más que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era la prueba de que no era invisible, de que no era una carga ni un desecho. Era deseada. Era amada. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas una contra la otra. Alira respiraba agitada, los labios húmedos y el corazón descontrolado. Diego cerró los ojos un momento, como si quisiera grabar en su memoria el sabor de ese instante. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró él, apenas audible sobre el ruido de la lluvia. Alira sonrió entre lágrimas, una sonrisa tímida, frágil pero llena de vida. Se aferró a él, abrazándolo con desesperación, temiendo que si lo soltaba todo desapareciera. Y en ese abrazo, en medio de un callejón húmedo y oscuro, con la sangre y el dolor aún frescos en el aire, nació algo imposible de romper. Esa noche, mientras caminaban juntos de regreso al refugio,
Alira ya no se sentía la misma. El miedo aún estaba en ella, pero había cambiado de forma. Ahora ya no era una cadena que la mantenía en el suelo, sino un fuego que la impulsaba a aferrarse con más fuerza al hombre que había transformado su destino. Diego sangraba, ella temblaba, pero sus manos no se soltaron en ningún momento. Y ese lazo invisible que los unía creció en silencio, fortalecido por la certeza de que, en medio de un mundo que los despreciaba, se habían encontrado el uno al otro. La ciudad subterránea parecía latir como un monstruo vivo. Cada pasillo estaba iluminado por luces intermitentes que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. El zumbido de los generadores antiguos llenaba el aire junto con el olor rancio de aceite y sudor. Diego y Alira se habían refugiado durante días en ese laberinto de metal corroído, creyendo que el combate contra los cazadores había sido un incidente aislado. Pero el rumor se había propagado rápido. Un humano había defendido a una alienígena desechada. Y en ese mundo podrido de comercio de cuerpos, un acto de rebeldía como ese no pasaba inadvertido. Una tarde, cuando regresaban al refugio tras buscar agua en un depósito abandonado, escucharon pasos pesados detrás de ellos. No eran transeúntes comunes. Los pasos eran demasiado ordenados, demasiado seguros. Diego apretó la mano de Alira y la condujo hacia un pasillo estrecho. La pared estaba húmeda, cubierta de tuberías calientes que soltaban vapor. El aire era sofocante, y cada sombra parecía alargarse con intención de atraparlos. De pronto, una voz metálica resonó desde la entrada del pasillo. «Entreguénnos a la marcada». Diego se giró de inmediato, interponiéndose entre Alira y los hombres que aparecían desde la penumbra. Eran al menos 5, todos armados con rifles de energía. Sus ojos brillaban tras las viseras de los cascos, y en sus chaquetas negras se veía el símbolo de la organización esclavista que controlaba buena parte de la ciudad. Alira sintió que sus rodillas temblaban. La idea de volver a ser encadenada la golpeó como un puñal. Su respiración se aceleró, el pecho subía y bajaba con desesperación. Podía ver las cicatrices de sus muñecas, recordatorios del metal que una vez la había atado. Diego la tomó por los hombros y la obligó a mirarlo. Sus ojos eran firmes, serenos, como una antorcha en medio de la oscuridad. «Confía en mí», susurró, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Ella asintió con un hilo de voz, aunque por dentro el miedo seguía retorciéndose. Los hombres avanzaron. El primero levantó el arma y apuntó directo al pecho de Diego. Él, en un movimiento rápido, empujó a Alira hacia una puerta lateral y embistió al soldado con todas sus fuerzas. El disparo se perdió en el techo, lanzando chispas que iluminaron el pasillo. «¡Corre!», gritó Diego. Pero Alira no se movió. En vez de huir, se quedó junto a la puerta, mirando cómo Diego luchaba con una fiereza que no parecía humana. Interceptaba golpes, esquivaba disparos, y cuando no podía, soportaba el impacto con su cuerpo. Cada movimiento estaba impulsado por algo más fuerte que el instinto de supervivencia. Luchaba porque no permitiría que nadie volviera a arrebatarle a Alira. El ruido de los disparos retumbaba en el pasillo estrecho. El olor a ozono quemado se mezclaba con el de la sangre. Alira se cubrió los oídos un instante, pero aún así podía escuchar los gemidos de dolor, los gritos de rabia y el sonido de los cuerpos chocando contra el metal. Diego retrocedió herido, el hombro sangrando aún más, la respiración entrecortada. Uno de los enemigos levantó el rifle para dispararle a quemarropa. En ese instante, algo se quebró dentro de Alira. No era solo miedo lo que sentía. Era una furia ardiente que le atravesaba las entrañas. Un fuego que había estado dormido, pero que ahora rugía con toda su fuerza. Tomó una barra de metal oxidado del suelo, apoyándose torpemente en su pierna rígida, y se lanzó contra el atacante. Con un grito desgarrador, golpeó el arma, desviándola justo antes de que disparara. El proyectil salió disparado hacia la pared, creando un cráter incandescente. Los ojos del enemigo se abrieron con sorpresa al verla. Ella, la marcada, la inútil, la que nadie quiso, estaba desafiándolo con el rostro cubierto de lágrimas y rabia. «No lo toques», gritó Alira con una voz que no parecía la suya. Diego aprovechó el instante y derribó al soldado con un golpe directo en la mandíbula. Cayó sin levantarse. El pasillo quedó cubierto de humo, chispas y cuerpos inconscientes. Solo se escuchaban los jadeos de Diego y el temblor en la respiración de Alira. Diego se giró hacia ella, con la camisa empapada en sangre y sudor. Sus ojos brillaban de orgullo. Caminó tambaleándose hasta quedar frente a ella. «Sabía que tenías fuerza», murmuró, antes de apoyarse contra la pared, exhausto.
Alira soltó la barra y lo sostuvo antes de que cayera. Lo abrazó con desesperación, sintiendo su calor, su respiración agitada, el latido frenético de su corazón. El contacto de su cuerpo contra el suyo la estremeció. No era solo miedo lo que compartían en ese momento, sino algo mucho más intenso, algo que crecía a cada instante. Se quedaron así, unidos en medio del caos, con el mundo derrumbándose alrededor, mientras afuera los gritos de más patrullas resonaban en la ciudad. La persecución no había terminado. Pero Alira ya no era la misma. La llama que había nacido en su pecho no se apagaría jamás. Y comprendió que no importaba lo que viniera después, juntos, serían capaces de enfrentar cualquier oscuridad. El amanecer nunca llegaba en la ciudad subterránea. Todo era un eterno crepúsculo de luces artificiales y sombras metálicas. Alira y Diego sabían que no podían huir más. Los esclavistas ya habían cerrado el cerco, y la noticia se había esparcido por todos los rincones. El humano que desafió la subasta y la alienígena marcada eran un desafío público al poder establecido. Aquella noche, refugiados en un mercado abandonado cuyas estructuras oxidadas crujían con cada gota de agua que caía del techo, Alira sintió la tensión del momento clavada en el pecho. Diego limpiaba su herida con un trozo de tela húmeda, ocultando el dolor tras un gesto de calma. Ella lo observaba en silencio, temblando entre el miedo y la certeza. «Van a venir por nosotros», murmuró Alira, su voz quebrada. «Que vengan», respondió Diego, apretando la venda alrededor de su hombro. «No pienso entregarte». Ella bajó la mirada, luchando contra la oleada de pensamientos oscuros. Durante toda su vida había creído que era un peso, una carga. Pero ahora, mientras veía a ese hombre soportar tanto por ella, comprendía que su destino no era seguir escondida. Diego se acercó y le tomó la mano. Sus dedos cálidos envolvieron los suyos, y la mirada firme de él la atravesó con la fuerza de una promesa. «No vas a enfrentar esto sola». Antes de que pudiera responder, un rugido metálico resonó en el aire. La puerta principal del mercado se abrió de golpe, y una docena de figuras armadas irrumpieron en el lugar. Sus linternas iluminaron cada rincón, proyectando sombras gigantescas en las paredes corroídas. «Entreguénos a la defectuosa», ordenó la voz del capitán, distorsionada por el altavoz de su casco. «Nadie desafía al consejo esclavista». Diego se interpuso frente a Alira, alzando una tubería oxidada como si fuera una espada. Su figura se erguía desafiante, con la determinación de alguien que preferiría morir antes que rendirse. Alira lo miró, sintiendo cómo la desesperación se transformaba en una fuerza que jamás había imaginado tener. «No», dijo con un temblor en la voz que pronto se volvió fuego. «Esta vez no voy a esconderme». Se adelantó hasta colocarse a su lado. Tomó el bastón metálico que había usado para caminar durante años y lo sostuvo como arma. La cicatriz de su pierna dolía, pero sus ojos plateados brillaban con una determinación feroz. Los soldados se abalanzaron sobre ellos. El sonido de disparos y chispas de energía llenó el aire. Diego bloqueaba y desviaba golpes con una agilidad sorprendente, mientras Alira usaba su bastón con fuerza y precisión. Cada movimiento era un grito contra el destino que le habían impuesto. Uno de los soldados intentó arrastrarla de nuevo con cadenas eléctricas, pero ella lo derribó con un golpe directo en la cabeza, lanzando un rugido que salió de lo más profundo de su pecho. Diego, sangrando y exhausto, sonrió al verla. Ya no era la joven aterrada de la subasta. Era una guerrera renacida. La batalla fue brutal, pero juntos lograron abrirse paso. Sus cuerpos estaban cubiertos de sudor, polvo y sangre, pero ninguno soltó al otro. Cada vez que Alira flaqueaba, Diego estaba allí para sostenerla. Cada vez que Diego parecía a punto de caer, Alira se adelantaba para protegerlo. Finalmente, el capitán quedó frente a ellos, el último en pie. Blandía un sable de energía que iluminaba la sala con un resplandor mortífero. Avanzó con fuerza, descargando un ataque feroz hacia Diego. Alira gritó y se interpuso, bloqueando el golpe con su bastón. El impacto recorrió todo su cuerpo, pero no retrocedió. Con un segundo movimiento, Diego embistió al capitán, derribándolo al suelo. El arma cayó con un destello apagado. El silencio llenó el mercado. El eco de la batalla se desvaneció en la penumbra. Los enemigos estaban derrotados. Alira cayó de rodillas, jadeando, con el bastón aún en la mano. Diego se arrodilló a su lado, sujetándola por los hombros. Ambos estaban exhaustos, pero vivos. Y más que eso, estaban libres. Alira lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y sin dudar, se inclinó hacia él. Sus labios se encontraron en un beso cargado de pasión,
desesperación y victoria. No era un beso tímido como el primero. Era la promesa de dos almas que habían decidido luchar juntas, sin importar lo que viniera después. Lo logramos, susurró Alira contra sus labios. Lo logramos juntos, respondió Diego, acariciando su rostro con ternura. Se abrazaron en medio de las ruinas, con el corazón latiendo al mismo ritmo. Por primera vez en la vida de Alira, el miedo no gobernaba su alma. Ahora sabía que era amada, que era fuerte, y que no había cadena capaz de volver a atarla. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, Diego y Alira salieron de las sombras tomados de la mano. No eran esclavos, ni víctimas, ni fugitivos. Eran compañeros. Y su historia apenas comenzaba. El futuro, por primera vez, se abría ante ellos como un amanecer lleno de esperanza.